Audio, Guido, no se te escucha, pues tampoco hablas. Pues, Ahí estamos. ahí estamos. Vea, como hoy día ¿Cómo es el están? día de Buenos días con todos los radioyentes. Qué bueno, como hoy día es el día de Y las damas, una excelente semana para todos. le vamos a dar el paso a doña Lucía Jaramillo, que quiere empezar la entrevista con todo su talante y talento. Vamos, Lucía. Gracias, Ramiro. Ya mismo igual está aquí con nosotros el abogado Eduardo Mendoza. ¿Cómo le va, asambleísta Chiriboga? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, de mucho recorrido y con excelentes cosas para los ecuatorianos, sobre todo guayacenses. Aquí estuve en Pedro Carbo con el presidente inaugurando un plan habitacional. Más adelante vamos a hablar sobre esa gran noticia, justamente, pero vamos a empezar con un tema que nos preocupa y es el tema de la inseguridad, asambleísta Chiriboga. Y sé que la Asamblea Nacional te busca por 3 vías dar respuestas al problema de inseguridad que vive hoy en día el país. Inclusive pues hay 2 mesas, recordemos, instaladas que tratan la temática con distintas aristas y 6 proyectos de ley en trámite relacionados pues con la seguridad, inteligencia y tenencia de porte de armas. Pero uno es incluir cambios en la legislación ecuatoriana y dar respuestas para sancionar, por ejemplo, asambleísta Chiriboga, a las denominadas vacunas o sistemas de extorsión que hoy nuestros comerciantes, los dueños de restaurantes, lamentablemente están viviendo en el día al día. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Ay, bueno, que quería empezar con buenas noticias, ya que habías preguntado el fin de semana, Lucía, y es lunes temprano. Empecemos por lo más difícil y después nos vamos por lo más, bonito, asambleísta Chiriboga. Discrepo un poquito con tu premisa, Lucía, un poquito, porque yo creo que la Asamblea más bien nos ha quedado debiendo como cuerpo colegiado. Mi bloque y yo votamos diferente, por supuesto, pero nos ha quedado debiendo muchísimo a los ecuatorianos en cuanto al trámite de las leyes pertinentes a la seguridad. Para recordarle aquí a los radioyentes de I99, tenemos una asamblea que eliminó de la ley que trataba el debido uso progresivo de la fuerza, eliminó un montón de artículos que le quita accionar a la Policía Nacional. Eliminó, por ejemplo, el uso de animales para el combate en contra de este terrible acecho de la narcodelincuencia que tenemos. Uy, ve, hablando de perritos, épocas del Zoom acá. Pero dicen, se arropaban del tema animalista. Uy, y de verdad era para eliminar el uso de los canes en el control de narcóticos. Ya no pueden ir, según ellos, ya no puede ir la policía con perros entrenados para descubrir narcóticos. ¿Te acuerdas, Lucía, cuando Patiño era el canciller y se mandaba valija diplomática con droga a Italia y la culpa era de los perros? Bueno, ahora ya no va a haber a quién culpar, supongo. Entonces, están de verdad trabajando para la impunidad y para tratar de regresar a un narcoestado, y eso no lo vamos a permitir. Entonces, ¿cuáles serían los cambios representativos que esperamos los ecuatorianos por parte de la Asamblea Nacional, asambleísta Chiriboga? Seamos específicos. ¿Cuáles serían los cambios que se van a tratar en la Asamblea Nacional? Porque ya no podemos seguir esperando un día más. Y sin duda, estoy de acuerdo con usted, la Asamblea nos debe mucho. Nos debe demasiado la Asamblea Nacional y por eso es que yo le pregunto a usted, como legislador de Creo, ¿qué estamos esperando? ¿Qué se necesita? Ya los diálogos ahí están. ¿Qué se necesita para que llegue a un consenso? ¿Es tan difícil sentarse a la mesa a conversar con los demás legisladores de los otros partidos? No, nos sentamos y conversamos, pero tiene que haber un sentido de espíritu cívico, de espíritu patrio, donde prime el bien común de los ecuatorianos que cumplimos con las leyes y no las ganas de algunos bloques o algunos asambleístas donde buscan regresar a un narcoestado. O sea, nos quitaron la base de Manta, los radares, tenemos una generación acechada por convertir en hacheritos. O sea, de verdad es terrible, Lucía. Te agradezco que hayas tocado el tema desde la Asamblea Nacional, y una manera que el presidente ha encontrado y ha actuado para darle
la vuelta a esta traba que busca la Asamblea Nacional en el tema de la seguridad es vía la consulta popular. Por eso tenemos en la consulta las dos primeras preguntas son relativas a la seguridad ciudadana, importantemente para que los militares ya no estén en los cuarteles esperando para ver cuándo hay una guerra, sino que sean parte de la solución para darnos seguridad a los ecuatorianos. Y justamente, y aquí sí te quiero hacer no un paréntesis, un resaltador enorme en eso, porque justamente la pregunta 1, que es pertinente a que las Fuerzas Armadas sean parte del esquema de seguridad nacional para los ciudadanos, contra el crimen, contra esta guerra contra el narcotráfico, esa fue por parte de la Corte Constitucional dictaminada para que sea una reforma y no una enmienda, y al ser reforma tiene que pasar por la Asamblea. Entonces vamos a ver pronto quiénes están con los ecuatorianos que queremos un mejor país, que cumplen las leyes, y quiénes están a favor de la narcodelincuencia. Eso lo vamos a ver pronto, a buena hora. La vía, Lucía, es con mayoría simple. Entonces estoy seguro que sí habrán 72 asambleístas que querramos tener un Ecuador donde prime la ley, el orden y el bienestar para aquellos ecuatorianos que cumplen con las leyes. Ahora, 8 de la mañana con 17 minutos, asambleísta Chiriboga, sin duda hay una fricción, sigue habiendo todavía una fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, y vemos que se ha convertido como una piedrita en el zapato en el gobierno de Guillermo Lasso. Tanto así que el 4 de octubre, con 113 votos, la Asamblea Nacional determinó un presunto incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Esta moción fue planteada por Mireya Pazmiño, identificada con el ala rebelde de Pachacutic, donde ella señaló que tras esa decisión el Pleno, cualquier asambleísta podría sugerir un pedido de juicio político al jefe de Estado. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Que esos son sueños sueños que se hacen en nubes rosadas algunos asambleístas. Lo dictaminado por el Pleno ese día con los 113 votos que tú dices fue un voto netamente y meramente político. Fue un estipulado político, no conlleva, no abre eso un camino hacia un juicio político. Yo estoy en la Comisión de Régimen Económico. El informe fue un informe bastante técnico. La moción en el Pleno que se hizo, le metieron politiquería y por ende pasó a ser solamente un intento de desestabilizar, de manchar, de crear incertidumbre, de ponerle a la gente las ideas que con tu pregunta, pues aquí te la agradezco, con tu profesionalismo, pues Lucía, aprovechamos las ondas de I-99 para aclarar. Eso no abre ningún camino a un juicio político, no hay acápite en la ley orgánica de legislativo para proceder en la vía que preguntabas. Entonces, no va por ahí, es netamente y meramente un tema de discurso político, cuando el Ecuador lo que quiere y necesita, y ahí es donde escucho de verdad el fondo de tus preguntas, necesita una asamblea que trabaje por los ecuatorianos, que nos sentemos y conversemos cómo damos más y mejor seguridad, salud, educación, generación de empleo. Recuerda, Lucía y radioyentes, que esta es la asamblea que archivó la ley de inversiones, que lo que buscaba era atraer empresas y generar empleo para el Ecuador. Archivaron la ley de inversiones. En su momento devolvieron, y hablo en tercera persona plural porque o sea, nosotros votamos en contra, pero devolvieron la ley de creación de oportunidades. Cuando no existe devolver en la ley, puedes tratar, aprobar o archivar, no puedes devolver, pero devolvieron. O sea, hacemos inconstitucionalidades incluso, solamente para temas políticos o mandar mensajes a Bélgica o a algún otro país y sentirse pues chéverísimos y no legislar y fiscalizar a favor de los ecuatorianos. Ese es el cambio que tiene que dar la Asamblea. Quedan 2 años y medio todavía, un poquito más por delante. Esperemos que así sea. 8 de la mañana con 21 minutos.
Ramiro Cepeda con más preguntas. Guido, saludos nuevos. Déjame saludar a mi compañero Jaime Velázquez, que se acaba de integrar a la mesa de diálogo, y Eduardo, que regresa del desayuno, porque lo hicimos madrugar para una entrevista muy temprano. Poca costumbre de madrugar a trabajar, pero en todo caso, buenos días, Jaimito. ¿Qué tal, mi querido Ramiro? Y buenos días a todos los radioescuchas. Un saludo a Guido. El abogado nos trajo el desayuno. Guido, dice, la asamblea nos queda debiendo. ¿Por qué me echas el cuerpo al río? Si la asamblea tuvo las autoridades que ustedes ayudaron a tener y que nunca se consolidó una mayoría porque estaba pegada con baba. Desecharon un acuerdo que ya estaba casi oleado y sacramentado con los socialcristianos y con UNES por todas las razones que ya conocemos. Entonces, no echemos el cuerpo al monte, porque ustedes también tienen responsabilidad en esa asamblea, bien sea por acción o por omisión. El hecho de que voten en contra, ya cuando no tienen mayoría o no son parte de ella, no quiere decir que no tengan responsabilidad, Guido. Bueno, nuestro bloque es de 26. La responsabilidad para nosotros sobre nuestros votos, por supuesto, siempre estará ahí. Pero para pasar una ley en trámite ordinario necesitamos tener 70 votos y 92 cuando es mayoría calificada. Entonces, no manejamos ni tenemos mayoría ni mayoría absoluta dentro de la Asamblea, sino, créeme, ya hubiéramos tratado y aprobado la Ley Orgánica de Educación Superior, la reforma, ya hubiéramos tratado y aprobado sin sin ponerle mordazas a la Ley de Comunicación, cosa que fue la primera ley que el presidente como colegislador remitió, por eso para poder tener un Ecuador a través del tiempo que tenga libertad de expresión. Con eso se mantienen gobiernos más honestos, más fiscalizados por la ciudadanía, por la prensa, incluso. Y en la Asamblea le quitaron facultades a la ley de comunicación, que seguía el modelo de Chapultepec, que es los más altos estándares internacionales de libertad de expresión. No hay ley orgánica de educación superior tratada todavía. A la ley de seguridad le quitaron facultades a la policía. O sea, de verdad es una mayoría de la Asamblea que sí nos queda debiendo. O sea, las autoridades de turno pueden marcar la agenda del día, pero no controlan los votos de todos, lastimosamente, si no tuviéramos un mejor resultado legislativo. Te agradezco la explicación de la aritmética en la función judicial. La tengo clara yo. Lo que no tengo claro es por qué los acuerdos políticos no han tenido el suficiente talento para poderse verificar. Yo no concuerdo con las declaraciones del presidente cuando dice que no están de acuerdo con los pactos políticos, porque todo lo asumen como que si fuera el hombre del maletín, como que si no hay gente decente en cada parte de un partido con el que se pueda llegar a otro tipo de acuerdos. O sea, negociar leyes que les beneficien a uno, que probablemente el presidente no esté de acuerdo, pero ahí es donde se demuestra la capacidad de ejercer el poder, la negociación y la capacidad de intercambio de intereses por el bienestar de todos los ecuatorianos. Pues si bien es cierto, el presidente ganó con una mayoría, también ellos adquirieron sus derechos dentro de la Asamblea con otras mayorías. Y el Ecuador es diverso. No es de una sola línea de pensamiento. Entonces, cuando yo hablo de negociar políticamente, hablo de negociación decente. Me parece que no debería hacer esta aclaración, pero la hago porque el presidente denostó el tipo de negociación y yo creo que se debe de hablar transparentemente, ceder y comprometerse para lograr los votos que se necesitan. No es simplemente decir no los tenemos y se acabó, ¿no? Bueno, esa negociación decente que tú indicas, Ramiro, se puede dar entre gente decente y se la trata de dar siempre. No siempre se la logra en esta asamblea, lastimosamente. Entonces, es un tema, un baile entre dos, pero si la contraparte marcha en otra música o baila con otra música, esa música no, cuando yo concuerdo plenamente con el presidente de la República cuando él indica que no va a entrar en esos chantajes políticos del reparto de hospitales y regresar al Ecuador de antes. Clarísimo. Los ecuatorianos votamos mayoritariamente el 11 de abril para un Ecuador nuevo, un Ecuador honesto, un Ecuador
transparente, sí, y esa lucha tenemos que darla y vamos a conseguirla. Ya llevamos año y medio esperando eso, pero en todo caso vámonos a las elecciones seccionales en febrero. Usted es el director de Creo. ¿Cómo va su gestión? Si está claro que es una prueba de fuego para usted para ver si los resultados le dan las calificaciones adecuadas a la dirección, pues a un director de un partido político se lo mide por sus resultados políticos, no por la aritmética en la asamblea. Así que, ¿cómo ve usted las perspectivas del desarrollo y resultados de las elecciones seccionales del próximo febrero? O tenemos los mejores cuadros presentados para la ciudadanía. Estuve esta semana en Manabí y, por ejemplo, ahí tenemos a Jorge Zambrano, 4 veces alcalde de Manta, está para prefecto de Manabí. Estoy seguro que será pues ya el próximo prefecto de Manabí. Es una persona que hizo de Manta la Manta que vemos hoy, una ciudad moderna, funcional, y fue 4 veces alcalde de Manta, una extraordinaria trayectoria política y administrativa en Jorge Zambrano. Tenemos para alcalde de Portoviejo a Clemente Vázquez, fue diputado intachable, o sea, de esos diputados de la época de Camilo Ponce, que todos quisiéramos tener una asamblea llena de Clemente Vázquez, por matar el castellano ahí en plural su apellido, para alcalde de Portoviejo. Entonces, por darte ejemplos, ¿no? Delia Morán en Paján, tenemos a Mayra Cruz en el Carmen, tenemos gente extraordinaria. En la Concordia tenemos de ahí me fui para Santo Domingo. Y te has olvidado de la discordia. David Álava, te has olvidado de la discordia. ¿Qué pasó en Guayaquil, en Guayas? En Guayas tenemos, son 25 cantones, inscribimos 23 alcaldes, y pues el binomio de Francesco Tabaqui para la prefectura con Anita Oñate. O sea, tenemos 23 de los 25 cantones del Guayas, también con gente extraordinaria: Miguel Anchundi en Daule, Juan Carlos Rivera en Naranjal, en Balsar. Estoy seguro que tendremos pues el mejor alcalde de la historia de Balsar, en Nobol a Jaira Manzaba. Tenemos en Playas pues el alcalde Dani Mite, está para la reelección. Tenemos una gran palestra de veamos los opciones resultados. electorales. Le voy a pasar a mi talentoso y también excelente candidato aquí, Jaime Velázquez, en los micrófonos de I99. Guido, ¿qué tal? Buenos días. ¿Dónde vota Jaime para ficharlo? Acá en Guayaquil. Oiga, escúchenme. ¿Qué pasó con Guayaquil? Porque veo que en ese cantón no se puso ningún candidato. No, en todos lados pusimos las mejores opciones para los electores, con las mejores cartas, y donde si en algún lugar pues había una excelente opción electoral para los ciudadanos, ya corriendo por alguna otra casa política que sea pues de principios y valores, incluso gente con principios y valores afines, pues vamos también a buscar que los ecuatorianos, en este caso guayaquileños, escojan siempre la mejor opción para la ciudad. Guido, ¿y a quién van a apoyar? Creo que a quién apoyaría aquí en Guayaquil, porque esa es la pregunta del millón. Ahorita hay 3 candidatos, o 4 tal vez, o los 5 primeros, digamos. Está la alcaldesa Cintia Viteri, está los candidatos Jimmy Jairala, Aquiles Álvarez y Pedro Pablo Duarte. Son los más opcionados, digamos, para llegar a la alcaldía de Guayaquil. ¿A quiénes ustedes apoyarían o le dirían a sus seguidores del partido Creo que apoyen con su voto? No, el voto, o sea, el voto de cada uno, ¿no? De cada ciudadano. Estamos enfocados en potenciar a los candidatos que pusimos nosotros, como Creo, obviamente. Para Guayaquil pues hay excelentes opciones en aquellos que compartan nuestros principios y valores. Obviamente aquellos que corren por partidos que manejaron una cleptonarcocracia, no vamos nunca a apoyar.
Entonces también estratégicamente, incluso en algunos casos, pues podemos tener cierta preferencia importante hacia candidatos que nos apoyen. En Quito, por ejemplo, tenemos a Luz Helena Coloma, ex concejala de Quito, para alcaldesa de Quito, y Eduardo del Pozo para prefecto Pichincha, y son extraordinarias opciones también para nuestra capital de la República. O sea, tenemos excelente en 95% del país o más, excelentes opciones. Inscribimos 20 prefectos, Galápagos no tiene, recordemos, y tenemos de verdad, le ofrecemos las mejores opciones para los ciudadanos en los cantones del Ecuador. Clarísimo, Guido. Cantones y provincias. La siguiente pregunta, y esta tiene que ver básicamente por la Asamblea Nacional, se habla de que digamos las preguntas, una de las preguntas es devolver a la Asamblea Nacional pues justamente la posibilidad de elegir, o mejor dicho, asignar o designar a los funcionarios de instituciones de control. Esto debería pasar por una reforma. Eso significa que va a ir a la Asamblea Nacional si es que el Ejecutivo lo enviaría. ¿Cómo ves tú el punto desde la Asamblea Nacional y desde, creo, cómo lo analizan y qué realmente harían en el caso de que el Ejecutivo envíe pues justamente para hacer una reforma a la Constitución en este sentido? Bueno, cuando mandamos del Ejecutivo, puedes mandar lo que es reformas constitucionales en dos vías: enmienda o reforma. Esto usted pues por supuesto abogado conoce, pero para los radioyentes, ¿no? Cuando es enmienda no requiere ir a través de la Asamblea. Cuando es reforma requiere ir a través de la Asamblea. Y en la Asamblea ya Ramiro también, entre Ramiro y Lucía, ya yo como parte del cuerpo colegiado asumo la parte que me toca, pero créeme que nuestros votos siempre están por el lado del bien. Y el presidente es un demócrata que usará siempre con la ley en la mano, conseguirá, como ha venido haciéndolo, el mejor resultado para los ecuatorianos. Y tenemos la pregunta 6 y la pregunta 1 de la consulta, que la Corte Constitucional ya decidió en primera instancia enviarlos por la vía de la reforma, o sea, hacia la Asamblea. Ahí, en corto plazo, vamos a poder saber quiénes están a favor de los ecuatorianos y si es qué tanto esa vía vale. Ramiro también antes indicaba la negociación entre personas de buena fe, podemos sentarnos y conversar. Hubo, en efecto, una mesa de diálogo que se creó entre la Asamblea y el gobierno para tratar de nuevo en esa mesa un proyecto de ley de inversiones y ver si ahí ya lo pasamos. Ya trabajó la mesa, ya salió de esa mesa y ahora va a tratarse esta nueva ley de inversiones, ahí que ya fue, digamos, consensuada entre las bancadas. Ahí tenemos otra opción, Jaime, de saber qué tan abiertos al bien común están ciertos bloques en la Asamblea. O sea, vamos a tener en breve oportunidad en la Asamblea de medirnos quiénes estamos con un Ecuador que genere empleo, nos dé seguridad, salud, educación, que es lo que todos queremos, y quiénes están ahí solamente para politiquear y obstaculizar. Clarísimo, mi querido Guido. Le doy paso a Eduardo Mendoza. Saludarte, Guido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ya mis compañeros han abonado la mayor parte de las preguntas, han hecho yo voy a llevarte un minutito a dos temas que creo que son básicos y fundamentales. Primero, la ley de comunicación. La ley de comunicación. Entiendo que en los próximos días tenemos que tener algún resultado final porque volvió a la Asamblea. Por favor, si nos cuentas, gringo. Sí, la ley de comunicación, que fue una ley hecha a los más altos estándares internacionales, usando el modelo de Chapultepec, que es lo que ahorita se considera el modelo ideal de libertad de expresión. Y esa fue vetada, mutilada en la Asamblea, regresó al Ejecutivo. El Ejecutivo vía el veto puede ciertas partes arreglar lo que hizo la Asamblea, y el problema es que el problema o el beneficio, digamos, en este caso, es que
para para virar el veto parcial del Ejecutivo, se necesitan 2/3 partes en la Asamblea. Entonces vamos a ver también ahí quienes quieren regresar una ley mordaza y quienes quieren tener un Ecuador que funcione. Hemos tenido votaciones, por ejemplo, cuando el Pleno censuró a la superintendenta de bancos, una servidora pública que, conversando con todos los bloques, había hecho su trabajo muy bien. Nadie sabe por qué la votaron. Modos, por no temas sabe políticos, nadie por qué la votaron. destituyeron. Nadie sabe por qué, porque no había, porque solamente fue por deseos y caprichos de la mayoría. Coincido plenamente. Entonces tienes servidores públicos extraordinarios, como la ex superintendente de bancos, destituida por la Asamblea solamente por temas políticos. La razón que dieron en su momento era porque se había caído el sistema informático del Banco del Pichincha. O sea, la superintendente de bancos tiene que ser gerente de sistemas de un banco privado. Sí, coincido. Una locura. Entonces, esas locuras, ahí regreso a Ramiro. ¿Cómo te sientas y conversas con alguien que vota a destituir una funcionaria pública que, según todos, está haciendo un extraordinario y excelente trabajo? Guido, sí, dime una cosa más. ¿En qué quedó? Porque esta investigación no se puede quedar así. Lo que sucedió en la votación que intentaron, cuando se intentó destituir al presidente, llevarle a juicio político, la tuya, la de Dalton Bacigalupo y 2 más. Porque de eso ya nadie habla nada. Yo sí me acuerdo. Y eso pudo haber generado en la democracia y en el país una barbaridad. ¿En qué mismo está eso? Yo estuve en la fiscalía hace 2 semanas siguiendo el caso, porque no fui perjudicado yo, fue perjudicada o se intentó perjudicar la democracia en el Ecuador. O sea, si mi voto causaba un efecto dominó. En ese segundo, en el chat del Zoom, puse no, mi voto es no, mi voto es no. Ya había pasado lo de Dalton antes también, lo de Dalton Bacigalupo. Los otros 2 que indicaban son Wilma Andrade Delgado y Marlon. Wilma Andrade. Y Marlon Cadena, Wilma Andrade, gracias, y Marlon Cadena de la ID. Ellos querían, quien metió la mano en la democracia, en la votación, querían ellos causar una votación. Imagínate si faltaron un puñado de votos. Si ese puñado de votos hubiera sucedido, imagínate el desastre democrático, la democracia que hubiera habido en ese momento. La democracia. Por eso te digo, ¿qué pasó con eso? Bueno, estuve en la fiscalía, llevé mi computadora, le hicieron los peritajes, ya también lo han hecho los otros 3 afectados, pero la Asamblea Nacional, el Departamento de Sistemas, sigue con el mismo sistema, no ha habido ningún cambio que yo sepa o ningún cambio visible en cuanto al esquema de votación cuando se usa el sistema remoto. Y esperemos pues que la Fiscalía, el Departamento de Criminalística e Informática haga su trabajo, como estoy seguro pues que lo va a hacer. Pero eso corre ciertos tiempos y plazos de investigación dentro de los cuales sí se está avanzando, porque yo estuve hace 2 semanas declarando ahí en la Fiscalía. Pero sí, yo sí quiero que se encuentren los culpables, tanto los que lo hicieron como los que lo ordenaron, y sean sancionados. Para mí debe ser, o sea, prisión, entrar a robar votos en una sesión de la Asamblea con un orden del día tan importante como buscar la destitución de un presidente de la República. Me parece de verdad un atentado en contra de la estabilidad del Ecuador. Eso se llama sedición. Es más grave. Robar votos es sedición y se debe llegar hasta el final para ver quién quiso atentar contra la democracia y la estabilidad y la institucionalidad. Quiero agradecerte, mandarte un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias por la entrevista y seguiremos conversando, ¿ok? Gracias, Eduardo. Te agradezco, bueno, el espacio primero. Segundo, el abrazo, pero más te agradecería el desayuno también, que le dijo Ramiro que saliste a desayunar y nos dejaste al resto del aire. No desayunar, salía una conversación. Ramiro, ya tú sabes que cada ladrón juega por condición. Ramiro quiere salir a desayunar y ya vino ahorita desayunando. Un gran abrazo, Guido. Yo me voy de esta entrevista con muchas ganas, mucho ánimo para seguir trabajando por el Ecuador, pero también con mucha hambre, Eduardo. Así que la próxima presencial y con unos boloncitos. Por lo menos unos bolones ahí. Los esperamos.
Gracias, Guido. Un abrazo. Pagamos corte comercial. Ya está en estudio, ya está calentando banco Pedro Pablo Duarte.